Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Laura Aliaga y en este video trabajaremos con la representación matricial de una transformación lineal. Veremos que es mucho más sencillo trabajar con una matriz que la representa en algunos casos que con la transformación en sí misma. Para comenzar vamos a trabajar con una transformación T, suponiendo que T sea lineal y que sea una transformación que va de un espacio Rn en un espacio Rm cualquiera, ¿sí? Bueno, y supongamos que tenemos la base B, que es la base canónica de Rn, que está compuesto por los vectores E sub 1, E sub 2, E sub 3, ¿sí? Hasta E sub n. Recordemos que nosotros, como B es base de un espacio, nosotros podemos representar cualquier vector de ese espacio como combinación de los vectores. Entonces, supongamos que tenemos el vector X, ¿sí? Que tiene componentes x1, x2, hasta xn. Nosotros podemos decir que el vector X lo podemos escribir como combinación lineal de los vectores de la base canónica. O sea que podemos escribirlo como x1 por el vector e1 más x2 por el vector e sub 2 más xn por el vector e sub n. O sea, hemos escrito el vector x como combinación lineal de los vectores de la base canónica, ¿sí? Bueno, ¿qué sucede si nosotros ahora aplicamos t en ambos miembros de esta igualdad? Si nosotros aplicamos t a la derecha, a la izquierda vamos a tener la transformación del vector x y a la derecha vamos a tener la transformación de toda esta combinación lineal. x1 por e sub 1 más x2 por e sub 2 más xn por e sub n. Como t es lineal, entonces nosotros podemos recordar que la transformación de una suma era la suma de las transformaciones. Por lo tanto, podríamos escribir a la parte derecha como la transformación de x1 por e sub 1 más la transformación de x2 por el vector e sub 2 más la transformación del vector xn por e sub n. ¿Sí? Todo esto por ser t lineal. Y a su vez, como t es lineal, esto es lo mismo que escribir x1 por la transformación del vector e sub 1, ¿sí? Porque recordemos que la transformación del producto de un escalar por un vector es el escalar por la transformación de ese vector. Más x sub 2 por la transformación del vector e sub 2 más x sub n por la transformación del vector e sub n, ¿sí? Quiere decir que la transformación del vector x la puedo escribir de esta manera. Ahora bien, si observamos nosotros lo que aparece aquí en la parte derecha, podemos escribir matricialmente, porque fíjense, tenemos x1, x2, xn, lo podemos escribir como el vector x de x1, xn, y la transformación de 1, la transformación de 2, la transformación de n, lo podemos escribir en columnas de una matriz. Quiere decir que podríamos escribir la matriz que tenga como primera columna la transformación del vector e sub 1, como segunda columna la transformación del vector e sub 2, y así siguiendo, columna enésima, la transformación del vector e sub n, ¿sí? Por el vector x1, x2 hasta x sub n. Es decir, que la transformación de este vector, cualquiera que nosotros tomamos de Rn, se puede escribir como el producto de una matriz, a la cual yo le voy a llamar A sub t, por el vector x. O sea, conseguir la transformación de un vector x cualquiera va a ser lo mismo que encontrar ¿quién? El producto de esta matriz por el vector x. Lo que acabamos de hacer es probar el siguiente teorema. Si nosotros tenemos una transformación lineal que va de Rm a Rn, existe una única matriz a la que llamaremos A sub t de orden m por n que representa esa transformación. ¿Qué quiere decir? Transformar cualquier vector x de Rn es lo mismo que hacer el producto de esta matriz que representa la transformación por dicho vector, ¿sí? ¿Y cómo voy a obtener esta matriz? Bueno, la matriz A sub t va a estar compuesta por cada una de las columnas que va a ser la transformación de los vectores de la base del espacio de partida, en este caso de Rn. Ahora pensemos un poquito, si cada uno de estos vectores es la transformación de un vector de Rn,
quiere decir que el transformado va a ser un vector de Rm. O sea, la transformación de E sub 1 va a tener m componentes. Como tengo n vectores en la base canónica de Rn, entonces el orden de A sub t es, como dijimos, dm por n. Vamos a ver ahora a continuación cuáles son las ventajas de trabajar con la matriz que representa la transformación. En muchas oportunidades, encontrar la transformación suele ser algo bastante complejo cuando yo quiero trabajar con el núcleo o la imagen de la transformación. Entonces, este teorema nos indica que si nosotros tenemos la matriz que representa la transformación lineal, bueno, va a ser de orden m por n, es decir, dimensión del espacio de llegada por dimensión del espacio de partida, y además hay algunas características importantes. La imagen de la transformación va a ser igual a la imagen de esa matriz que nosotros hemos encontrado, la matriz que representa la transformación. Recordemos que la imagen va a ser el espacio de las columnas de esa matriz A sub t, ¿sí? Por lo tanto, como las imágenes son iguales, el rango de t va a ser igual al rango de la matriz que representa la transformación. Por otro lado, el núcleo de la transformación lo podemos encontrar a través de ¿quién? Del espacio nulo de esa matriz, porque en realidad el núcleo de t va a ser igual al espacio nulo de la matriz A sub t. Por ende, la nulidad de t va a ser igual a la nulidad de la matriz que representa la transformación. Finalmente, también se va a verificar el teorema de la dimensión, donde nos indica que la nulidad de t más el rango de t tiene que ser igual a n, donde n va a ser la dimensión del espacio de llegada. Entonces, la importancia de este teorema radica en que muchas veces es bastante más sencillo encontrar el espacio nulo de la matriz y la imagen de la matriz, y a partir de él podemos encontrar el núcleo y la imagen de la transformación lineal, como vamos a ver en los siguientes ejemplos. Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos una transformación que va de R3 a NR4 y está definida por la transformación de x y z, va a ser x menos y, x más y más z, 2x menos y menos z, menos x más y más 2z. Lo que me piden es, en primer lugar, que encuentre quién es la matriz que representa la transformación, el núcleo de la transformación, la imagen de la transformación, la nulidad y el rango de la misma. Bien, vamos a comenzar. Lo primero que vamos a encontrar es quién representa la transformación. Lo primero que vamos a ver es, para encontrar a sub t, yo lo que tengo que hacer es encontrar cuáles son las transformaciones de cada uno de los vectores canónicos. ¿De qué espacio? Obviamente del espacio de partida. O sea que tendré que encontrar yo quién es la transformación del vector 1, 0, 0, ¿sí? Por otro lado, quién es la transformación del vector 0, 1, 0, y por último, quién es la transformación del vector 0, 0, 1. Pues estos son los tres vectores canónicos de R3. Si uno observa, la transformación del vector 1, 0, 0 va a ser 1, 0, 2 y menos 1. ¿Sí? La transformación del vector 0, 1, 0 va a ser menos 1, 1, menos 1 y 1. Recordemos que lo que tenemos que hacer es reemplazar este valor que tengo acá según la forma que tiene la transformación lineal, ¿no? En el primer caso es 1, como no hay x, esto vale 0. Como acá x está multiplicado por 2, va a valer 2, y en el último caso, menos 1. Bueno, de esta manera voy encontrando la transformación de cada uno de los vectores canónicos. Por último, la transformación del vector 0, 0, 1 va a ser, fíjense, en la primera componente no tengo z, por lo tanto esto va a valer 0. En la segunda va a valer 1 porque aparece z solo. En la tercera va a valer menos 1 y en la cuarta va a valer 2. ¿Sí? Por lo tanto, la matriz que representa la transformación lineal va a ser la que tenga como columnas la transformación de este primer vector. La segunda columna, la transformación del segundo vector. Y la tercera columna, la transformación del tercer vector. Quiere decir que la matriz que representa la transformación va a ser, la transformación de 1 es 1, 0, 2, menos 1. 1, 0, 2, menos 1. La segunda, menos 1, 1, menos 1, 1. Y la tercera, 0, 1, menos 1, 2. ¿Sí? Si uno observa, el orden de A tiene que ser 4 por 3. ¿Sí? Y fíjense que acá es exactamente 4 por 3. En el caso de la teoría era 4 el orden de el conjunto de llegada o la dimensión del espacio de llegada y 3 la dimensión del espacio de partida.
Entonces hemos encontrado primeramente quién es la matriz que representa la transformación. Ahora, para encontrar el núcleo y la imagen, vamos a usar esta matriz encontrando el espacio nulo de la matriz y la imagen de la matriz. Para comenzar, vamos a hacer la reducción por Gauss. Entonces, fijémonos que acá tenemos el primer pivot. Dejamos la primera fila como está, 1 menos 1, 0, 0, 1, 1. Vamos a hacer el renglón 3, lo vamos a cambiar por menos 2, R1 más R3. Esto me va a quedar 0. Menos 2 por menos 1 me da 1, menos 1, 1. Y acá tengo menos 1. Y el último, vamos a hacer a R4, lo vamos a cambiar por R1 más R4. ¿Sí? De esta manera tenemos 1 menos 1, 0, menos 1 más 1, 0 y 0 más 2, 2. Bien, avanzamos un poquito más, tenemos 1 menos 1, 0, 0, 1, 1. Vamos a hacer ahora al renglón 3, lo cambiamos por menos R2 más R3 y tenemos 0, 0 y acá tenemos menos 1, menos 1, menos 2 y acá tenemos 0, 0, 2. Si uno observa, fíjense que la tercera y la cuarta fila son uno múltiplo de otro, por lo tanto una de estas se me va a hacer 0. Entonces podemos hacer al renglón 4 lo podemos hacer R4 más R3, ¿sí? De esta manera nosotros lo que vamos a obtener es 0, 0, 1 y después al renglón 3 lo podemos cambiar por R3 sobre menos 2. Entonces de esta manera, perdón, acá tenemos un 0, porque si sumo esos dos me da 0, y acá voy a tener 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, menos 1, 0. ¿Sí? Habiendo llegado acá, bueno, esta forma nos va a dar información. Primero que nosotros tenemos son 3 pivots. Por lo tanto, para conocer quién es la imagen de A, los pivots que nosotros tenemos en la forma escalonada reducida nos van a dar la idea de cuáles son las columnas que generan a la imagen de A. Tenemos que ir hacia la matriz original, ¿sí? Por lo tanto, decimos que la imagen de A, que en este caso va a ser igual a la imagen de T, está siendo generada ¿por quién? Por los vectores columnas que van a contener pivot. En este caso van a ser 1, 0, 2 y menos 1. ¿Sí? Menos 1, 1, menos 1 y 1. Y por último 0, 1, menos 1 y 2. Por lo tanto, el rango de A, que va a ser igual al rango de T, en este caso va a ser igual a 3. Por otro lado, el espacio nulo de la matriz A, que va a corresponder ¿a quién? Al núcleo de la transformación. Como nosotros no tenemos variables libres, fíjense que la única solución que se va a obtener cuando nosotros hacemos la reducción nos va a dar solamente la solución trivial en este sistema homogéneo, entonces el espacio nulo de A está siendo generado ¿por quién? Solamente por el vector 0. ¿Sí? Por lo tanto, la nulidad de A, que va a ser igual a la nulidad de T, va a valer 0. Si nosotros recordamos el teorema de la dimensión, en el caso de las transformaciones, nos decía que el rango de la transformación más la nulidad de la transformación tenía que ser igual a n, donde n era el espacio de partida o de salida. Y en este caso, fíjense que esto se cumple porque esta transformación iba de R3 a R4, entonces el rango de t vale 3, la nulidad de t vale 0 y esto me da como resultado 3. Por lo tanto, hemos encontrado a partir de la matriz A, hemos encontrado la imagen de T, el núcleo de T y por lo tanto el rango y la nulidad de esta transformación. Vamos entonces con el siguiente ejemplo. Observemos que como la transformación va de R3 a R3, la matriz que representa la transformación va a ser de orden 3 por 3. Para encontrar esta matriz que representa la transformación, nosotros tenemos que encontrar las transformaciones de cada uno de los vectores canónicos, la transformación del vector E1, la transformación del vector E2 y la transformación del vector 3 y estos E3. Y estos van a ser los vectores que correspondan a las columnas de A sub T. La transformación del vector E1, como estamos en el espacio de partida R3, va a ser la transformación del vector 1, 0, 0, que en este caso, si nosotros trabajamos con la definición de la transformación que tenemos, vamos a observar que va a ser el vector 2, 4, menos 6. Por otro lado, la transformación del vector canónico E sub 2
va a ser la transformación del vector 0, 1, 0, que en este caso va a ser menos 1, menos 2, 3. ¿Sí? Y por último, la transformación del vector e sub 3, que va a corresponder a la transformación del vector 0, 0, 1, va a ser el vector 3, 6, menos 9. ¿Sí? Quiere decir que la matriz que representa la transformación va a ser la que está compuesta por los vectores columnas 2, 4, menos 6, menos 1, menos 2, 3 y por último 3, 6, menos 9. Como observamos, fíjense que el orden es de 3 por 3 como habíamos dicho previamente. Ahora vamos a encontrar a partir de esta matriz el núcleo y la imagen de la transformación, encontrando el espacio nulo de A y la imagen de A. Comencemos entonces a hacer la reducción. Uno podría observar a simple vista que la fila 2 y la fila 3 son múltiplos de la primera. Si uno hace a R2 lo cambiamos por menos 2R1 más R2 y a R3 lo cambiamos por 3R1 más R2, más R3, lo que vamos a obtener es lo siguiente, 2 menos 1, 3, 0, 0 y 0, fíjense que acá hacemos menos 2 por 2 me da menos 4, más 4, 0, acá obtenemos 2, menos 2, 0 y acá tenemos 3 por menos 2, menos 6, más 6, 0. En la tercera de las filas vamos a tener 2 por menos 3 me da 6, menos 6, 0, 2 por menos 1, perdón, 3 por menos 1 me da menos 3, más 3, 0. Y por último, 3 por menos 3 me da menos 9, más 6, más 9, 0. ¿Sí? De esta manera nosotros hemos encontrado la forma escalonada. Fíjense que nosotros solamente tenemos un pivot, que es el primero, ¿sí? Y tenemos dos variables libres que corresponden a la segunda y a la tercera de las variables. Entonces, volviendo a la matriz original, podemos encontrar quién es la imagen de esta matriz A, que va a ser lo mismo que la imagen de la transformación. ¿Sí? ¿Quién va a ser la imagen, aquella que está siendo generada? ¿Por quién? Por el vector, que en este caso tiene pivot de la matriz original. En este caso va a ser la matriz, el pivot, el vector 2, 4, menos 6. ¿Sí? Por lo tanto, el rango de la matriz A, que va a ser igual al rango de la transformación, va a ser igual a 1. ¿Sí? Por otro lado, para nosotros poder encontrar quién es el espacio nulo de la matriz y el núcleo de la transformación, tenemos que trabajar con estas variables libres. ¿Sí? Entonces, si nosotros llamamos a x sub 3, la llamamos t, a x sub 2 la llamamos s, fíjense que x sub 1 va a ser igual a ¿quién? A menos 3t más s, todo esto dividido sobre 2. ¿Sí? Por lo tanto, podemos decir que la solución x1, x2, x3, vamos a acomodar un poquito, va a ser la que depende de s por 1 medio, 1, 0, más la que depende de t por menos 3 medios, 0, 1. ¿Sí? Por lo tanto, si uno trabaja con este resultado, podemos decir que el espacio nulo de la matriz A, acá vamos a escribir bien, el espacio nulo de A, que corresponde a quién? Al núcleo de la transformación T, es el que está siendo generado por quién? Por estos dos vectores. En este caso, el vector 1 medio, 1, 0, más el vector menos 3 medios, 0, 1. ¿Sí? Bien, observen que la nulidad de A es igual a la nulidad de T y en este caso es igual a 2. Si nosotros pensamos en el teorema de la dimensión, podemos ver que esto se cumple ya que el rango de la transformación más la nulidad de la transformación me tiene que dar como resultado el espacio de partida. Esta transformación, si recuerdan, iba de, la transformación que teníamos era una transformación que iba de R3 en R3, por lo tanto, acá tenemos el rango nos dio 1, la nulidad nos dio 2, todo esto tiene que ser como resultado igual a 3. Por lo tanto, en realidad, para trabajar con esta transformación, que dentro de todo resulta bastante sencilla, pero bueno, fue mucho más fácil trabajar con la matriz que la representa y encontrar a partir de ella la imagen, el núcleo de la transformación, el rango y la nulidad de la misma. ¿Sí?
En el próximo video vamos a ver cómo trabajar con esta matriz cuando tenemos cambio de base. Si te gustó este video, comenta, compartí o dale like. Gracias.